Hay historias que comienzan con lo cotidiano. Un turno de trabajo, una llamada entre amigos, un coche en marcha hacia algún sitio que nadie recuerda exactamente cuál era, y de pronto algo se rompe. El hilo de una vida se corta de una forma tan silenciosa, tan repentina, que el vacío que deja se vuelve insoportable para quienes quedan atrás. El caso de Zev Quinn, en Carolina del Norte, es uno de esos silencios prolongados. Una desaparición que comenzó una noche cualquiera del año 2000, en una pequeña ciudad de apariencia tranquila, y que durante más de 2 décadas dejó una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó con Zev? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Zev tenía apenas 18 años. Era reservado y amable, sin antecedentes de problemas ni conflictos. Trabajaba en un Walmart local y soñaba con aliarse en la Marina. Nada en su vida parecía presagiar un destino violento. Pero la noche del 2 de enero del año 2000, tras reunirse con un amigo, se desvaneció sin dejar rastro. Su coche apareció días después abandonado en una carretera, con detalles tan inusuales que parecían sacados de una historia escrita para desconcertar a los investigadores. Una nota anónima en el parabrisas, un labial sobre el capó y dentro del vehículo un periquito muerto. Durante años, su familia vivió entre la desesperación y la sospecha. Los medios trataron el caso con cautela, pero el misterio creció a medida que pasaban los años sin respuesta. La policía se enfrentó a pistas contradictorias, a testimonios cambiantes y a un círculo de relaciones personales que poco a poco fue revelando un trasfondo más oscuro de lo que nadie imaginaba. Hoy, más de 20 años después, podemos contar esta historia con cierta distancia, con los datos que la investigación y los tribunales finalmente confirmaron, y con el respeto que merece quien ya no puede defenderse ni contar su propia versión. Así que vamos a retroceder en el tiempo. Volvamos a esa primera semana del año 2000. En la ciudad de Carolina del Norte, la vida seguía su curso, pero para la familia Quinn, esa calma sería el preludio de una ausencia que marcaría sus vidas para siempre. A comienzos del año 2000, Eisville era una ciudad de crecimiento, con un aumento constante de la población y una economía local en transformación. La ciudad combinaba barrios residenciales con zonas comerciales en expansión y contaba con una comunidad relativamente pequeña en la que la mayoría de los vecinos se conocían. Había una presencia moderada de delincuencia y la policía tenía una actividad cotidiana orientada principalmente a incidencias menores, accidentes de tráfico y disputas vecinales. La vida diaria seguía un ritmo estable y los jóvenes como Zev combinaban trabajo, estudios y actividades sociales. En este escenario creció Zev, un joven de 18 años, que había terminado la secundaria hacía poco. Trabajaba en el turno de la tarde en el Walmart local, un empleo modesto pero estable que le servía para ahorrar con un propósito claro: ingresar en la Marina de los Estados Unidos. Sus compañeros lo describían como callado, educado y servicial. Alguien que solía escuchar más de lo que hablaba y que rara vez se metía en problemas. Vivía con su madre, Denise, una mujer trabajadora y protectora, que mantenía una relación muy cercana con su hijo. Zev era el menor de los 2 hermanos
y tras la muerte de su padre, se había vuelto especialmente reservado, aunque mantenía un grupo pequeño de amistades. Uno de sus amigos era Robert, compañero de trabajo y con quien compartía cierta afición por los coches y los videojuegos. Zev, según quienes lo conocían, era un tipo de persona que parecía no tener enemigos. Su vida transcurría en una simple rutina: trabajo, tiempo en casa, planes modestos con amigos. No consumía drogas, no tenía antecedentes conflictivos. Sin embargo, como ocurre otras tantas veces, los misterios más profundos no se gestan en las vidas tumultuosas, sino en las aparentemente tranquilas. En los días previos a su desaparición, Zev se había mostrado entusiasmado con la idea de comprar un nuevo coche deportivo. Quería un modelo que había visto a la venta y planeaba ir a verlo junto a Robert, quien lo acompañaría para revisar el estado del vehículo. Ese pequeño detalle tan común en la vida de cualquier joven de su edad sería la última decisión conocida de Zev antes de desaparecer. En los registros de la época no había señales previas de conflicto, ningún mensaje extraño, ninguna advertencia. Zev había terminado su turno en la empresa el 2 de enero del año 2000, alrededor de las 9 de la noche. Saludó a sus compañeros y se despidió como siempre. Y se dirigió a encontrarse con Robert para ir a ver el coche. Esa fue la última rutina conocida. Su madre recordaría después algo que parecía trivial, pero que adquiriría peso con el tiempo. Zev había dejado su cartera y su carnet de conducir en casa. No era algo extraño, pero visto después del tiempo, ese olvido se convertiría en uno de los primeros indicios de que aquella noche no seguiría el curso normal de ninguna otra. Las horas siguientes se perdieron entre el testimonio de quienes lo vieron por última vez y las versiones que, con el paso del tiempo, se llenarían de vacíos. Pero antes de entrar en esa cronología de desaparición, conviene detenerse un momento. Zev no era una figura pública, ni alguien rodeado de sombras. Era un joven con una vida común, con planes claros y una rutina sencilla. Precisamente por eso, su desaparición causó un desconcierto tan profundo. Cuando alguien como Zev desaparece, el misterio no solo es policial, es también humano. La pregunta no solo es ¿qué pasó?, sino ¿por qué? La tarde del 2 de enero del año 2000, Zev terminó su turno en el trabajo, alrededor de las 9 de la noche, saludando a sus compañeros de manera habitual. Tenía planes simples: reunirse con su amigo y su compañero de trabajo Robert para ir a ver un coche que había llamado su atención. No había indicios de tensión, confrontación o inquietud. Todo parecía normal. Pero lo que ocurrió después permanece envuelto en preguntas. Robert declaró que Zev se alejó en su propio coche mientras él continuaba por otro rumbo. Esa fue la última vez que alguien lo vio con certeza. Mientras más tarde Zev no respondió a llamadas ni a mensajes. Lo que para cualquier joven podía parecer una demora insignificante, para su madre y su familia comenzó a adquirir la gravedad de la preocupación. Al día siguiente, cuando Zev no regresó a casa y no hubo contacto, su madre notificó su ausencia. La policía inició los protocolos estándar: revisión de su entorno cercano, entrevistas con amigos y compañeros de trabajo, comprobación de vehículos y rutas habituales. Fue entonces cuando se descubrieron los primeros elementos desconcertantes. El coche de Zev fue hallado abandonado en una carretera cercana. No en un lugar alejado del todo, sino en un punto que sugería que había ocurrido algo inesperado durante el trayecto. Dentro del vehículo y en sus alrededores, la policía encontró detalles que no encajaban con la rutina de un joven responsable. Una nota en el parabrisas, un labial colocado sobre el capó y, sorprendentemente, un periquito muerto.
Cada uno de estos elementos fue documentado meticulosamente en los informes iniciales, aunque en ese momento no había contexto que explicara su presencia. La familia, al conocer esos hallazgos, sintió una mezcla de desconcierto y alarma, que aumentaba la sensación de que algo más profundo y deliberado había ocurrido. Los primeros días de la investigación se centraron en interrogatorios a amigos, compañeros de trabajo y conocidos. Robert fue entrevistado varias veces, dado que había sido la última persona que había visto a Zeb. Sus declaraciones proporcionaron un marco temporal inicial, pero también generaron preguntas adicionales sobre la conducta de Zeb y las posibles razones detrás de su desaparición. No había indicios claros de que Zeb hubiera planeado ausentarse voluntariamente, y su historial personal tampoco sugería conflictos que pudieran explicar un alejamiento por voluntad propia. La policía también examinó los registros telefónicos y los movimientos del coche. No había llamadas sospechosas ni desvíos significativos. Todo indicaba que Zeb había salido con la intención de regresar en breve, como era de costumbre. La ausencia de señales de violencia directa en el lugar donde se encontró el coche aumentó la complejidad del caso. Se trataba de un escenario en el que un joven desaparecía sin una explicación evidente en una ciudad pequeña donde los patrones de rutina y sociabilización eran conocidos y relativamente predecibles. A medida que pasaban los días, el caso se volvió más complicado. No había testigos adicionales, no había cámaras que pudieran registrar el movimiento del coche, ni indicios claros de accidente. El vacío que dejaba Zeb no era solo físico, sino también narrativo, porque nadie sabía qué había pasado después de que se separara de Robert, y cada minuto que transcurría sin información aumentaba la tensión. Para los investigadores, el desafío inicial era separar los hechos verificables de la especulación natural, que surgía ante una desaparición tan desconcertante. Las pruebas físicas, aunque escasas, debían de analizarse con rigor, como la nota, el labial y el periquito muerto. Cada elemento fue registrado, fotografiado y sometido a análisis, en busca de huellas, ADN o cualquier indicio que pudiera conducir a una explicación. En esta fase inicial, los investigadores debían considerar todas las posibilidades: un accidente, un secuestro, una desaparición voluntaria o un crimen intencional. Cada escenario implicaba un conjunto distinto de protocolos y prioridades. Pero el hecho de que Zeb no hubiera comunicado previamente ningún plan de ausentarse y que hubiera dejado objetos personales esenciales en casa, inclinaba la balanza hacia una situación que requería atención inmediata. A medida que avanzaba el tiempo, se comenzaron a perfilar los primeros sospechosos potenciales. Robert, por su proximidad y por haber sido la última persona que vio a Zeb, quedó bajo escrutinio continuo. Sin embargo, la policía no disponía de pruebas que lo implicaran directamente. Su cooperación era esencial para reconstruir los movimientos de Zeb y entender las relaciones personales que pudieran haber influido en la desaparición. La investigación también examinó los vínculos familiares, amistosos y laborales del joven. Cada contacto, cada interacción reciente fue documentada y analizada. La policía buscaba indicios de conflictos, tensiones o situaciones que pudieran haber puesto en riesgo a Zeb. Nada en su vida cotidiana sugería que hubiera un motivo evidente para un secuestro o un acto violento. Esa ausencia de explicación racional hizo que la investigación avanzara con lentitud y cautela. Mientras tanto, la familia comenzaba a vivir un proceso que con el tiempo definiría su existencia. La espera constante, la revisión obsesiva de cada llamada, cada mensaje, cada rumor. Los investigadores eran conscientes de que en casos de desaparición, el apoyo a la familia era tan importante como la búsqueda de pruebas físicas. La combinación de incertidumbre prolongada y el desconocimiento de lo que había sucedido creaba un clima de tensión
y vulnerabilidad emocional que se extendía más allá del núcleo familiar. Conforme pasaban los días, las teorías comenzaban a multiplicarse. Algunos pensaban que Zeev había huido voluntariamente. Otros sospechaban de un crimen cometido por alguien cercano. Pero la policía se mantuvo prudente, evitando filtraciones que pudieran generar pánico o acusaciones infundadas. Cada pista era analizada, cada detalle registrado, en un esfuerzo por construir un relato objetivo de los hechos que pudiera sostener en un eventual procedimiento judicial. La desaparición de Zeev no se resolvió en días ni en semanas. Se convirtió en un caso que atravesó décadas, marcado por la incertidumbre y la perseverancia de los investigadores. Los primeros años estuvieron dominados por entrevistas, reconstrucciones de eventos y la búsqueda de pistas, que con frecuencia terminaban en callejones sin salida. La falta de evidencia física contundente hacía que cada nueva teoría debiera ser evaluada con extremo rigor. Uno de los elementos que más complicaron la investigación fue precisamente la cercanía de Robert. Robert era compañero de trabajo de Zeev y fue la última persona que lo vio con certeza. Durante años, su testimonio fue clave para reconstruir los movimientos de Zeev la noche de su desaparición, y los investigadores tuvieron que balancear la necesidad de interrogarlo sin comprometer la integridad del caso ni la legalidad de las pruebas. Cada contradicción mínima, cada vacilación en la memoria fue registrada y analizada, sin que ello necesariamente implicara una acusación directa e inmediata. Con el paso del tiempo, la policía revisó conexiones con otros individuos relacionados con Zeev, rastreó movimientos financieros, registró teléfonos y cualquier posible vínculo con delitos anteriores o patrones de conducta sospechosos. En marzo del año 2015, después de 15 años de la desaparición, se realizó una orden de registro en la propiedad de Robert. Los investigadores descubrieron materiales como tela y cuero, fragmentos duros bajo una capa de concreto, bolsas con polvo blanco que posiblemente eran cal pulverizada o mezcla de mortero. Aunque no se pudo verificar públicamente que esos fragmentos fueran restos humanos, el hallazgo marcó un punto de inflexión en la investigación. En abril del año 2017, Robert ya había aceptado un acuerdo de culpabilidad en otro caso: los asesinatos de Christy, su pareja y su hijo. Robert se declaró culpable de 3 cargos de homicidio en segundo grado y 2 cargos de desmembramiento de restos humanos. Fue sentenciado a un mínimo de 59 años y medio hasta un máximo de 74 años y medio sin posibilidad de libertad condicional. La investigación hacia la desaparición de Zeev avanzó paralelamente. El 10 de julio del año 2017, un jurado emitió una acusación formal contra Robert por homicidio en primer grado de Zeev. Sin embargo, se enfrentó a múltiples obstáculos. El cuerpo de Zeev nunca fue hallado. Muchas pruebas se habían perdido con el tiempo y la motivación no estaba claramente establecida más allá de teorías de celos y disputas personales. La Fiscalía reconoció que aunque el enjuiciamiento por homicidio en primer grado era legalmente posible, las pruebas disponibles hacían que un juicio resultara extremadamente complejo. Finalmente, el 25 de julio del año 2022, Robert se declaró culpable de un cargo menor, cómplice después del hecho de asesinato en primer grado. Según su declaración, Robert admitió que vio a un familiar suyo, a su tío, disparar a Zeev con un rifle del calibre 22 y que luego él le ayudó a deshacerse del cuerpo, que alegadamente fue desmembrado y quemado en la zona del bosque. Aunque esta versión fue aceptada en el acuerdo, la Fiscalía se reservó que la verdad completa del caso quizá nunca se conocería por completo. En cuanto a la sentencia, Robert recibió una condena equivalente entre 12 años y medio a 15 años
por ese cargo, que la cual la cumpliría simultáneamente con su condena de entre 59 y 74 años que estaba cumpliendo por los asesinatos de los Koch. En resumen, legalmente la culpabilidad de Robert en la muerte de Zeev se estableció mediante este acuerdo, y aunque no se le juzgó por homicidio en primer grado, la sentencia asegura que Zeev sea considerado legalmente muerto y víctima de un crimen. Este desenlace no borra los años de incertidumbre ni devuelve a Zeev a su familia, pero sí que marca un cierre significativo. La justicia logró obtener una admisión formal y una condena. Para la madre y su hermano significa que la desaparición ya no está sin veredicto, aunque el cuerpo no haya sido recuperado y queden preguntas sin responder. Para la comunidad de Ashville representa la conclusión de un capítulo largo y doloroso, y una confirmación de que la rutina que comenzó aquella noche de enero del 2000 culminó en un acto criminal reconocido por un tribunal. El cierre del caso no elimina la memoria de Zeev, ni alivia por completo la ausencia de quien era un joven con sueños simples, pero garantiza que la verdad, o una versión reconocida por el Estado, sea conocida, que el crimen sea admitido judicialmente y que la historia pueda ser contada con rigor y con respeto. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.